Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Renacer. Hoy, como todos los miércoles, a excepción de hace 2 semanas que estuve ausente, quiero contarles una historia. Y esta historia es de lo que me pasó esas 2 semanas que no me pude conectar con todos ustedes. Ustedes saben que hemos estado hablando del poder y la autoridad que Dios nos ha delegado a todos nosotros. Y en la última ocasión estuvimos hablando de esa autoridad que Jesús le dio a sus discípulos para sacar el demonio, para sanar enfermedades, y adivinen qué, yo me enfermé. Me enfermé esa semana, hace 2 semanas atrás. Y es precisamente de lo que queremos hablar en el día de hoy. El título de nuestra charla, de nuestra conversación, es que tu autoridad será desafiada. Tu autoridad será desafiada. Y yo hablándole a ustedes sobre la autoridad que tenemos, sobre todos esos estados de ánimo, de enfermedad, de situaciones difíciles, mi autoridad fue desafiada. ¿Y por qué yo le cuento esto a ustedes? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de ser afectados por ese desafío. Inclusive Jesús trató, Satanás en aquel entonces, de retar su autoridad que él tenía. Y les cuento que yo me enfermé gravemente, no tuve que ir a emergencia ni hospital, pero yo me sentía súper mal. Y yo le pregunté a Dios en ese momento qué había pasado, ¿verdad? Porque yo había entendido el concepto de autoridad, del dominio que Él me ha dado, pero yo estaba enferma. Y sí, hay momentos en que la enfermedad no tiene que ver nada con ese estado de autoridad que Dios nos ha dado, pero yo me sentía muy mal. Y yo le pregunté a Dios, Señor, si tú me has dado a mi autoridad para sanar enfermos, para enfrentar cualquier situación en mi vida, ¿por qué de repente, porque esto fue así de la nada, sale que yo me sentía tan y tan mal? Y me tuve que ausentar aquí de Renacer por 2 semanas. Aparte de que el doctor también me mandó a descansar. Así que no estuve en Cancún, no estuve en Europa, no estuve en ningún sitio. Estuve en mi casita y en mi cama. ¿Qué pasa? Que en medio de mi pregunta hacia Dios, yo le pregunté a Dios y estuve orando. Y en medio de mi oración y de mi tiempo íntimo con Dios, Dios me reveló de que mi autoridad estaba siendo desafiada porque yo no había permanecido en sus palabras. ¿Ok? Nosotros, Dios nos da una autoridad, pero si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios o sus palabras no permanecen en nosotros, damos entrada a situaciones, a estados de ánimo, a enfermedades, a todo, a que entre, porque tienen un derecho de entrada a nuestro cuerpo. Y eso lo encontramos en Juan 15:7. Juan 15:7, Jesús dice, permanezcan en mí y mis palabras, y si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Será hecho. ¿Ok? Yo tengo que permanecer en Dios. Tú tienes que permanecer en Cristo, ¿verdad? Y sus palabras tienen que permanecer en ti. ¿Por qué? Porque entonces tu autoridad va a ser desafiada y tu autoridad no va a ser efectiva. Y ahí, ese es el tema de hoy y eso es lo que yo quisiera hablarle a ustedes. Y les hablo de un lugar, por decirlo así, de autoridad, porque recién me pasó hace 2 semanas.
¿Y por qué yo les cuento esto a ustedes? Para que ustedes entiendan que ninguno de nosotros estamos por encima a las leyes de Dios, a los principios de Dios. Dios estableció su universo, su creación, somos parte de su creación y Él ha establecido todo bajo sus principios y sobre sus leyes. Y nadie está por encima de esas leyes establecidas por Dios. Entonces, en ese momento, yo me acordé cuando Dios me dice que sus palabras no habían permanecido en mí. Yo en ese momento, el mismo Espíritu Santo que te convence de pecado, en mí me convenció de que yo tenía algo pendiente con Dios. Y me recordó una situación que tuve con una persona que yo amo mucho. ¿Ok? Pero esta persona yo la ofendí. Yo no soy de malas palabras, pero yo la ofendí con mi actitud en ese momento. Y ahí el Espíritu Santo me convenció de pecado y me dijo que yo obré mal hacia ella. Inmediatamente yo reconocí mi falta ante Dios y me llegó, aún me recuerdo y me afecta, pero me llegó un remordimiento muy grande porque yo sentí que yo le fallé a esa persona que yo amo. Y lloré, me arrepentí ante Dios, le pedí perdón a Dios. Y yo digo, bueno, ahora tengo que disculparme con esta persona. Y la llamé, no me contestó y yo dije, está bien herida conmigo. Y dije, ok, la voy a ir a visitar, Y fui y la visité. Cuando yo llego al lugar donde ella estaba, ella me recibió con una sonrisa. Pero fue una sonrisa triste. Le pedí que si podíamos hablar y ella me dijo que sí, cómo no. Salimos afuera y le pedí perdón. Le dije que reconocía que la había ofendido con mi actitud, con lo que yo hice o con las cosas que le había dicho. Para mí no fueron cosas muy grandes, pero sí sabía que había traspasado un límite con ella. Para ella fue mucho más. O sea, ella fue más herida por las palabras que yo le dije y por mi actitud. Bueno, la cosa fue que yo le pedí perdón a ella y ella me perdonó. La dejé que se expresara. Yo no me defendí en nada, porque sí, yo me sentí en algún momento herida y por eso reaccioné así carnalmente, pero yo no me defendí para nada porque yo tenía que tomar mi responsabilidad ante ella. Bueno, al final pues ella me perdonó, cosa que yo agradezco muchísimo. Y ustedes no me van a creer, pero es la verdad. Desde ese preciso momento, yo comencé a sentirme mejor. Inmediatamente yo sentí un alivio, no completamente, porque ha ido menguando paulativamente, pero en ese momento yo sentí que yo había soltado algo en mi interior. Y después me sentí tan agradecida, tan feliz, y al otro día, cuando vuelvo otra vez a reunirme con mi padre, le dije que le di las gracias por haberme traído ese convencimiento de pecado, porque cuando somos hijos de Dios,
tenemos que guardar nuestro testimonio ante todo el mundo. Los que son nuestros hermanos y los que no lo son, con todo el mundo. Y muchas veces se nos hace muy difícil porque somos humanos, caemos, somos débiles, pero tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Y esa fue una experiencia muy, muy clara para mí, que aún me recuerdo y me estremezco. La cosa es que habiendo yo aprendido, habiendo yo meditado sobre la palabra, sobre lo que era la autoridad, esa delegada por Dios, caigo enferma y Dios en su inmenso amor, porque cada vez que Dios nos remueve a nosotros la conciencia o nos trae un pecado aún escondido, porque muchas veces los escondemos por ahí, en su inmenso amor nos los trae a la conciencia y nos dice: Estelita, eso que hiciste no estuvo bien. Tú representas mi espíritu, mi presencia, porque tú eres una hija de Dios. Y ahí te dejaste llevar por la carne, por los impulsos, por el momento, no pensaste correctamente, pero no te dejaste llevar por el espíritu que hay en ti. Ni mis palabras permanecieron en ti. ¿Qué le quiero yo decir a ustedes con esto? Que esto es muy importante lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hola, Jocelyn. Jocelyn nos dice: tremendo testimonio, aplaudo su valor porque nos enseña con situaciones tan pequeñas del día a día a recobrar verdadera autoridad, a recobrar nuestra verdadera autoridad. ¿Y saben por qué yo les digo mi testimonio? No me avergüenzo. Me avergüenzo de lo que hice, pero no me avergüenzo de decirlos a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser transparentes, nosotros debemos de ser auténticos. Y nadie está por encima de la ley de Dios, como nadie está por encima de la ley del gobierno, de las leyes sociales, de nada. Las leyes son establecidas por Dios y sus principios de vida también. Y yo fallé. Y el yo tener esa libertad de ir ante Dios y pedir perdón por mi pecado y ir a la persona que ofendí también a pedir perdón, eso hay que decirlo. ¿Saben por qué? Porque eso impide que nosotros podamos vivir en autoridad día a día. Se nos va el gozo, se nos va la paz, entran las enfermedades, entra en el desánimo, entra la depresión, entra la ansiedad, entra el enojo. Por eso es que yo estoy siendo transparente con ustedes. Y esos impulsos carnales hay que saberlos frenar, detener. ¿Ves? Y si caemos, porque no hemos tenido ese control, ese dominio propio, pues entonces vamos y pedimos perdón. Y ese perdón tiene que ser de corazón y tiene que haber una enseñanza que nos lleve a nosotros a que la próxima vez cuidemos bien nuestras palabras, cuidemos bien nuestras actitudes. Porque como dice el título de la conversación de hoy, nuestra autoridad va a ser desafiada. Y les quiero pedir que si tienen algún comentario, si tienen alguna anécdota que le ha pasado a ustedes, yo ya dije la mía y es muy a pesar mío, pero lo tengo que decir porque ustedes no lo van a decir, ¿verdad? Yo los animo en consejería, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros le pedimos a las personas que nos hablen, que se desahoguen con nosotros. Y si hay necesidad de pedir perdón, los animamos también a que vayan y pidan perdón. El reino de Dios y el reino de las tinieblas son reinos de autoridad.
el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y le puedes poner lo que signifique para ti tinieblas. Puede ser depresión, puede ser ansiedad, pueden ser problemas relacionales, pueden ser alguna enfermedad, algún problema financiero. Ponle el nombre que sea, por la situación que tú estés pasando hoy día. Pero tanto un reino como el otro se basan en la autoridad. Y el reino mayor es el que tiene mayor autoridad. ¿Ves? Entonces, el reino de Dios es el que tiene mayor autoridad, es el que está diseñado para gobernar, Pero cuando las palabras de Jesucristo no permanecen en nosotros, entonces esa autoridad delegada por Dios pierde efectividad. ¿Ok? Pierde efectividad. Hemos hablado todas estas semanas sobre esa autoridad que Dios nos ha dado y cómo Dios le delegó esa autoridad sobre su creación a Adán y Eva, pero ellos lo perdieron cuando desobedecieron. Y fíjense en una cosa, que fue lo que me pasó a mí. Hay veces que nosotros perdemos esa autoridad tan sutilmente que no nos damos ni cuenta. Quizás nos damos cuenta ya cuando estamos en el hoyo, o cuando estamos enfermos, o cuando estamos en desesperación, lo que sea. Pero si nos detenemos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vivimos en unos tiempos muy agitados, de mucha carrera, aquí y allá. Pero si nosotros nos detenemos y analizamos, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y mira si hay camino de perversidad en él, y guíame por el camino perfecto. Tenemos que examinarnos, y pienso que debe ser algo diario. Cuando nos vayamos a la cama de noche, decir, Señor, examina mi corazón y dime si yo actué incorrectamente en el día de hoy. Y con ese examen de conciencia nosotros entonces podemos dormir tranquilamente. Y si hay algo que tenemos que ir y pedir disculpas y pedir perdón, lo debemos de hacer, pero mira, así rapidito, para que eso no siga tomando hogar en nuestro corazón. Ahora, como Adán y Eva cayeron de esa autoridad que tenían por su desobediencia, nosotros también vamos a caer. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos que estamos en esa situación de enojo, de ira, de cualquier cosa que tenga relación con el reino de las tinieblas, vamos a detenernos y vamos a examinarnos. Ahora, un elemento clave de las tinieblas es desafiar la autoridad. Eso es fundamental. Eso es un elemento que siempre está presente, ¿ok? Que es desafiar la autoridad. Y eso lo vemos continuamente. Yo cuando me casé y cuando tuve mis hijos, los pequeñitos, ellos continuamente desafiaban mi autoridad como madre y la de mi esposo también. Entonces, los niños, como lo hemos dicho anteriormente, también tienen que aprender a respetar las autoridades y lo hemos dicho anteriormente aquí también. ¿Ves? Entonces, es un elemento bien caracterizado del reino de las tinieblas, desafiar la autoridad. Fíjense que a Jesús le dijeron en Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cuando estaba en la cruz le dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y entonces vamos a creer en ti. Pero después de tantas cosas que Jesús dijo, todavía no creían en él, ¿verdad? Pero siempre la autoridad va a ser constantemente desafiada. Y en la vida de Jesús lo vemos continuamente cómo su autoridad fue desafiada por el gobierno, por los sacerdotes, por la religión establecida en aquel entonces, por las personas que le rodearon. Y si a él le desafiaron su autoridad, más a nosotros nos las van a desafiar. Tenemos que estar muy atentos a esto.
¿Ok? Ahora, definitivamente que detrás de todo desafío está nuestro enemigo, Satanás. Detrás de cada desafío. Puede venir el desafío a través de una persona, a través de una situación, a través de emociones que estamos sintiendo, alguna problemática que estamos teniendo. ¿Ok? Por eso es que es tan importante nosotros saber que tenemos autoridad sobre cualquier circunstancia que venga en nuestra vida. ¿Ves? Y que esa autoridad va a ser desafiada. Igualmente puede ser un sentimiento, alguna duda, puede venir a desafiar nuestra autoridad y sembrar esa duda ahí. ¿Será que tú estás equivocada? No, es que Dios no te ama, no es que Dios ya se olvidó de ti, no es que tú no eres suficiente para Dios por todo lo que tú has hecho. Porque miren, yo después de haber cometido este gravísimo error, yo diría que pecado, yo podría caer en culpa, pero no, porque es que Dios me ha dicho a mí que Él me perdona a mí todos mis pecados, pero cada pecado va a tener su consecuencia, y la consecuencia para mí fue estar enferma, me enfermé. Yo siempre tengo mi opinión de que una enfermedad en el cuerpo muchas veces viene de una enfermedad en el alma. Muchas veces. No me atrevo a decir 1%, pero es así. Porque lo que esté pasando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, va a afectar nuestro cuerpo. ¿Ves? Y tenemos que hacernos ese examen de conciencia continuamente. Desde que el mundo es mundo y fue creado, Satanás está desafiando el orden de autoridad puesto por Dios. El orden de autoridad puesto por Dios. Y eso lo estamos viendo ahora continuamente. Vemos cómo nosotros los cristianos estamos cayendo de esa autoridad. Vemos cómo la autoridad del gobierno se está también cayendo. La autoridad, los principios de Dios, que está por encima de cualquier gobierno, de cualquier persona, también se está cayendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una rebeldía muy grande. Esa rebeldía es ese desafío a la autoridad, al establecimiento de las leyes de Dios. Ahora bien, cuando yo no sé cuál es mi lugar de autoridad, estoy en desventaja. Yo tengo que saber que yo tengo esa autoridad. Igualmente, cuando yo no sé quién soy yo en Cristo, estoy mal antes de comenzar. O sea, yo tengo que saber que soy una hija de Dios, que me equivoco, que estoy en lucha con el pecado, como me pasó a mí. Pero yo continúo siendo una hija de Dios y yo no voy a perder mi identidad que tengo en Cristo por lo que pasó. Yo entristecí el Espíritu Santo de Dios en mí, sí. Pero yo me arrepentí, yo pedí perdón y le pido a Dios que me ayude, porque somos humanos y somos muy débiles. El cristiano que piensa que no va a caer, como dice en la palabra, mire, porque va a caer. Que piensa que no va a caer, mire, porque va a caer. Ahora, cuando yo camino en esa autoridad, yo soy un peligro para Satanás y para el reino de las tinieblas. Estoy leyendo actualmente un libro que se llama Sanidad Profunda para Heridas Profundas. Y el autor dice ahí, en este libro, fíjense, que cuando estás convencido que la autoridad que tienes es para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y sabes que esa autoridad te la ha dado Dios, allí eres peligro para Satanás. Entonces, como eres peligro para Satanás y para su reino de las tinieblas, vas a ser más tentado.
Y eso lo sabemos. Personas líderes en la iglesia son más tentadas que las demás personas porque tienen un nivel de autoridad mayor. Corren una iglesia, corren un ministerio. Entonces, somos un peligro. Todos los líderes dentro de la iglesia somos un peligro para Satanás, para el reino de las tinieblas. Y vamos a ser tentados mucho más. Entonces, esa autoridad, dice este autor, que va a ser erosionada y socavada para que dejemos de ser un peligro para él. O sea, Satanás nos quiere sacar a nosotros de esa autoridad. Y es lo mismo que sucede cuando en un hogar, por ejemplo, la señora, la mamá, la esposa, es la cristiana. Esta señora va a ser más atacada por Satanás porque ella es la que está llevando la palabra de Dios en su casa. Entonces, es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Ves? Entonces, esta señora tiene que saber, esta mujer tiene que saber su identidad en Cristo. Saber que va a ser atacada y su autoridad va a ser desafiada, pero que ella continúa y tiene que establecerlo firmemente en su mente de que ella está protegida y que ella está guardada por la presencia de Dios en su vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, no importa el nivel, padres, profesores en las escuelas, líderes en el gobierno, si son cristianos, deben de saber esto y entender que su autoridad va a ser desafiada. Pero socavada quiere decir excavar, o sea, el enemigo va a tratar de excavar debajo de nosotros, va a debilitarnos, nos va a perjudicar, nos va a quebrantar, nos va a erosionar, que quiere decir que nos va a desgastar. Y al desgastarnos emocionalmente, entonces podemos caer de esa autoridad, que es lo que hemos estado hablando actualmente. Si la tenemos pero no la ejercemos, pues es como si no la tuviéramos, ¿verdad? Pero el enemigo está ahí activo grandemente. Entonces, esta experiencia mía me ha ayudado a mí a entender muchas cosas. Es como dicen los americanos, show and tell, ¿verdad? Lo dije, ahora te lo demuestro, que es realidad, que es realidad. Piensen que a Jesús también le dijeron que con qué autoridad hacía esas cosas, hacía esos milagros. Como quien dice, ¿quién te crees tú que eres? Y fíjense que muchas veces esos pensamientos vienen a nuestra mente del mismo enemigo. Cuando nosotros entendemos la autoridad y empezamos a andar en esa autoridad, el enemigo nos pone en la mente, o a veces hasta las personas, dice, ¿qué tú te crees que tú eres? ¿Con qué autoridad tú hablas así de esa manera? ¿Con qué autoridad tomas decisiones que antes no tomabas? Una mujer maltratada que comienza a entender cuál es su identidad en Cristo, comienza a caminar en esa identidad. Y el maltratador le puede decir, pero mira quién tú te crees que tú eres. Ahí está siendo desafiada su autoridad. Entonces, Jesús fue desafiado, sus discípulos fueron desafiados y nosotros también vamos a ser desafiados por el mismo enemigo. ¿Ok? Ahora, mi autoridad proviene en la medida en que yo ande en obediencia a los límites de Dios. Y lo voy a repetir porque esto es bien importante. Mi autoridad proviene en la medida en que yo ande en obediencia a los límites de Dios, que no es otra cosa que las palabras de Cristo moren en mí. ¿Ok? Pero mi autoridad depende de cómo yo estoy andando en obediencia en todos los sentidos. ¿Ok? Por lo tanto, mientras yo voy creciendo espiritualmente, los problemas que antes me afectaban, las situaciones, los temores, las cosas que me producían enojo, comienzan a menguar y yo comienzo a andar más en autoridad. Y eso es lo lindo del crecimiento cristiano. Por lo tanto, nosotros aquí en Renacer no podemos ayudar a ninguna persona
que no entienda estos principios espirituales, porque de ahí es que va a venir el poder para poder vencer, y vaya la redundancia, poder vencer la situación por la que estén pasando. Y claro, hay personas que no quieren hablar de Dios y nosotros pues muy amablemente los vamos y lo conducimos a la verdad. Pero ese es nuestro objetivo aquí en Renacer, en que la persona vaya andando en esa autoridad, pero es una autoridad divina. Y para eso tiene que examinarse ella misma en qué está fallando, en qué le está abriendo las puertas o dándole derecho legal a que esas cosas le hagan daño a ella o a él, o en su matrimonio, o en su relación con sus hijos. Entonces, esto es un tema súper emocionante, y a pesar que yo tuve esa caída, pero me he levantado con más fuerzas. Me he levantado ya porque lo experimenté en carne propia. Lo experimenté. Y algo que tú experimentas nunca se te olvida. Si es que te detienes y lo analizas y le pides a Dios que te ayude. Así que los quiero dejar con este pensamiento de que se evalúen, que se examinen, pero tienen que ser completamente transparentes, honestos con ustedes mismos, sin vergüenza ninguna, y decir: yo fallé, yo caí en esto, y yo me arrepiento, y yo voy a pedir perdón, porque Dios te perdona, pero tienes que ir a la persona que ofendiste a disculparte, a pedir perdón también. Entonces no nos avergoncemos de pedir perdón, porque eso es lo que nos va a hacer nosotros, nos va a permitir nosotros caminar en autoridad. Y si nos equivocamos, quizás no en algo así tan terrible como ofender a una persona, pero nos cometemos algún error en el trabajo, con la familia, pues pidamos perdón, vamos a pedir disculpas y vamos a corregirnos, porque yo sé, ciertamente conozco personas que no quieren, no les gusta que le digan ni siquiera que cometieron un error leve. Entonces, si queremos andar en victoria, si queremos andar en autoridad, si queremos andar en una salud espiritual, emocional, física, debemos de ser honrados con nosotros mismos y con Dios. Así que los dejo con este mensaje. Aquí estamos en Renacer para ayudarlos, para servirles en cualquier cosa que necesiten. Nuestros temas siempre serán ansiedad, depresión, problemas relacionales. Y aquí estamos para servirles a ustedes y a Dios primeramente. Así que será hasta la semana que viene a las 2:30 por el mismo canal. Dios me los bendiga.